Una de las cosas que usted y yo sabemos, creemos y vivimos todo el tiempo, y eso deberíamos tenerlo presente, es la verdad, es esta verdad, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que esa creación la hizo por medio de ¿quién? De su Hijo, ¿verdad? Que Él creó el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y creemos que Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Significa entonces esto que todo lo que existe ahora en esta tierra, todo lo que existe es su creación. No hay absolutamente nada de que Dios no haya creado. Y esto obviamente implica el que Él lo haya creado, implica que Él es el dueño de esas cosas. Implica que Él es el dueño, el Señor, el soberano sobre esas cosas creadas. Y significa también entonces que Dios como creador, como sustentador, como dueño de esas cosas, significa que Dios a cada una de esas cosas le ha dado un propósito. Dios no crea nada sin ningún propósito. Todas las cosas que Dios ha creado son con propósitos. Y significa que Dios entonces en su propósito también hace que esas cosas funcionen para su propia gloria y claro, el bien nuestro. Es decir, significa que Dios es un Dios de propósito y tiene Él todo el derecho de hacer todo lo que Él desee. ¿Y qué significa eso? Que Dios haga todo aquello que desee. Es que sus propósitos de eso creado se cumplen. ¿Me explico? De tal manera entonces que Él tiene esa autoridad, Él tiene todo ese derecho para hacer de su creación y de nosotros lo que le plazca. Y ese de placer, vuelvo a repetir, ese placer, eso que Él puede hacer, no es más que otra cosa que se cumplan los propósitos por los cuales las cosas y nosotros fuimos creados. Eso es maravilloso, ¿no? Porque es un Dios de propósitos y vivimos ahí. Entonces, mi amado, a Dios le place, le mueve, le gusta, pues, que se cumpla aquello por lo cual Él ha creado las cosas. Y cuando nos crea a nosotros, hermanos, y todas las cosas, lo que hace justamente Dios es que toda la tierra sea llena de su conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, las estrellas no nos dicen de Dios. Dice la Escritura, la creación misma nos habla acerca de este poder de Dios. ¿Y nosotros? Nosotros, por supuesto, cuando Dios pone a Adán y Eva en esos lugares, les da ese propósito diciendo, multiplíquense. Multiplíquense porque lo que hizo Dios, ¿qué hizo? Al hombre, ¿de dónde lo sacó? Del barro, ¿no? De la tierra, y a Eva de un costado de Adán. ¿Para qué? Para que mostraran al mundo entero la grandeza del Dios que los creó. Ese es el propósito. Entonces, mi amado hermano, significa que tú y yo fuimos creados para mostrar el propósito de Dios en que el mundo entienda que Él es el creador y que su conocimiento debe estar en todas las personas. ¿Para qué? Para que Dios sea reconocido, para que Dios sea glorificado, para que reconozcamos su señorío, para que vivamos para su gloria. Y mire, para que vivamos en completa dependencia de Él, para recibir todo lo que Él quiera darnos en su bondad. Nunca Dios te va a dar algo malo. O sí. Nosotros pensamos, ay, es que esto, Dios la trae conmigo, pero en realidad todo lo que Dios nos da son cosas buenas. Y justamente cuando estábamos viendo el miércoles pasado con nuestro hermano sobre que el amor es, ¿cómo dijo nuestro hermano? Sufrido, ¿verdad? Y nuestro hermano nos decía que el amor básicamente no se lograría en esa cuestión hasta no ver cumplido el propósito en la persona de nuestro amor. Y eso es lo que hace Dios. Él ama de tal manera que su propósito ha de cumplirse en totalidad y se está cumpliendo. Así que Dios en la creación nos ha creado para vivir en términos muy generales para su gloria, sí, pero para vivir satisfechos en Él. Tu trabajo puede ser complicado, las relaciones pueden ser complicados, pero siempre serán satisfactorios el trabajo, la casa o el hogar, la escuela y demás, cuando detrás de todo eso tu mente está puesta en darle gloria al Señor. Porque cuando trabajas
en tus meras fuerzas, sin reconocer al Señor, sin darle la gloria, entonces sí es vano, completamente vano. Pero si en todo eso, mi amado hermano, estás consciente de que lo que estás haciendo es para que Dios sea glorificado, entonces terminas tu jornada diciendo, lo que hice, Dios, lo hice para tu gloria. Sí, fallé quizás, sí, Dios, quizá esto, aquello, pero en el fondo, Dios, pedí tu ayuda, pedí tu fuerza, pedí tu auxilio y tú lo diste, Dios, para que yo pudiera glorificarte en medio de toda esta cuestión. Por eso, mi amado hermano, es importante. El hombre solamente puede ser satisfecho cuando está en Dios. Pero si recuerda usted, Adán y Eva no quisieron eso. Lo que pasó con ellos es que no confiaron en Dios, no confiaron en su provisión y por lo tanto no vieron al Dios grande y maravilloso y tampoco vivieron para su gloria. Y jamás promovieron, pues en ese sentido, no promovieron ese propósito por el cual Dios los había creado, es decir, manifestaran el conocimiento de Dios para que la gente le diera la gloria. Rechazaron el buen conocimiento de Dios, rechazaron lo bueno, amoroso, grande, el consejo de Dios en pocas palabras, y comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, intentaron una cosa, eso que les engañó Satanás. ¿Recuerdan? Si lo comen van a ser como Dios. Y en realidad fracasaron y fracasamos. Entonces, mi amado, su dependencia a Dios, ellos, Adán y Eva, la dependencia a Dios les comenzó a ser para ellos desagradable, incómoda, tediosa. Confiar en Dios. Y vino entonces el deseo de gobernarse a sí mismo y promover su propia gloria, despreciando la sabiduría, el poder y el amor del Dios que los creó, cuando rechazaron esa provisión divina de vida abundante en Él. Y con Adán, juntamente con Adán, caímos todos nosotros. Tú y yo. Y eso en realidad, ¿qué es lo que buscamos, no? Buscamos la trascendencia en las cosas que hagamos. Y por eso, mi amado hermano Babel, y por eso otros tantos que se han surgido como grandes personas o personalidades sin tomar en cuenta a Dios. Por eso, mi amado, todos nacemos con esa inclinación, con esa naturaleza que nos inclina al pecado. Nacemos ya pecadores, pues, pero estamos inclinados a hacer eso, a no estar dependiendo de Dios. Y desde Adán hasta el día de hoy, yo y tú, en el fondo, la raíz de nuestro pecado ha sido la autosuficiencia y la autoexaltación personal que le roba a Dios su gloria. Somos, en términos generales, le estamos robando a Dios su gloria cuando tú piensas y crees que lo puedes hacer por tus fuerzas. Le robamos la gloria a Dios, le robamos a Dios. Por eso hay una enemistad entre Dios y nosotros. Romanos 8:7 dice así. Yo lo leo, otros textos lo vamos a leer juntos, pero Romanos 8:7, si usted me alcanza, está bien. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De tal manera entonces que nuestros designios son enemistad contra Dios. Detrás de cada cosa que te propongas está justamente el no confiar en Dios, confiar en ti, en autoexaltarte y escucha esto, en robarle la gloria a Dios. Buscamos nuestra propia gloria. Busque Isaías 48, por favor. Buscamos nuestra propia gloria y nos negamos, digamos, a volvernos y hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Nos negamos a ponernos debajo de Dios, nos negamos a ser como niños para recibir de Cristo lo que necesitamos y ser dependientes de Él. Nos negamos a hacerlo. Por eso, Dios, que es justo, no es indiferente. No es indiferente. Y no es indiferente a ese tremendo pecado contra su propia gloria. Y entonces Él dice lo siguiente, Isaías 48:11, ¿me ayuda? Dice así, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Escuche este Dios que dice, por amor a mí mismo yo hago esto. Y después añade, para que no sea mancillado mi nombre. Y después termina, y mi honra no la daré a otro. Y escucha esto, Dios no le da la honra o no está en contra de que tú te quieras llevar su honra.
que digas, mi manos, mi esfuerzo ha hecho esto. Yo lo he hecho sin necesidad de Dios. ¿Ha habido gente así? No, hombre, donde estoy he estado sin necesidad de nadie. Esa es una mentira fatal. Ese justamente es el orgullo del hombre. No quiere ni siquiera reconocer a Dios, ni siquiera quiere reconocer a los padres que le dieron a luz, porque dice, yo no dependí de nadie para llegar a este punto. Claro que sí. Por eso, mi amado hermano, esto significa que hay una separación abismal entre nosotros y Dios, porque estamos enemistados. Obviamente, como hombres caídos, hay, digamos, un gran alejamiento entre Dios y nosotros, porque nosotros queremos robarle su gloria. Y Dios, por supuesto, que es santo, no puede permitir que sea vulnerada su gloria. Él tiene que actuar y lo hace. Por eso Dios actúa. Y Él ha tomado la iniciativa para redimirnos a ti y a mí. Nos ha redimido, dice la Escritura, de la maldición del pecado. Y restituye su honor y restituye su gloria robada para llenar entonces así toda la tierra de su propia gloria. Y lo hace de una manera muy bonita, pues yo voy a usar esta frase, de una manera muy pequeña, en algo muy simple, en algo muy pequeño. Dios toma la iniciativa primeramente haciendo algo pequeño que quizá sea insignificante para nosotros, pero lo hace a través de un hombre llamado Abraham. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque para redimirnos y hacer que toda la tierra sea llena de tu gloria, tomaste de todos los hombres, hace como 4,000 años, a un hombre idólatra, dándole una promesa que nos ha alcanzado. Una promesa que ahora es nuestra también. De tal manera que entonces ahora nuestra vida puede proclamar tu nombre, tu gloria y tu fama. Así que enséñanos, Dios, en este tiempo a considerarlo. En Cristo Jesús. Amén. Así que nos encontramos en esta maravillosa acción de Dios. De todos los hombres de esa tierra, tomó a uno solo, un hombre llamado Abraham, para redimirnos de esa maldición del pecado y hacer que toda la tierra sea llena de su gloria. Dios pone su mirada en un hombre llamado Abraham, en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos, y entonces hay algo interesante en él. ¿Me ayuda? Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Este es un resumen que hace Josué, ¿verdad?, al pueblo, pero al mismo tiempo es Dios hablándole al pueblo. Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Ahí en su lugar. Dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Ya notaron el resumen que vemos acerca de Abraham? Es un hombre que vive con su padre, ¿verdad? Taré, con su hermano Nacor, casado, sin hijos, más adelante lo vamos a ver, y luego Dios le dice, sal. Pero ese hombre estaba en un lugar que se llama Ur, y en ese lugar, ¿qué sucedía? Era un lugar idólatra, una familia idólatra con un idólatra que era Abraham. Ahora, en aquella tierra de Ur, Dios llama a ese hombre idólatra llamado Abraham y le dice lo siguiente. Me acompaña por favor a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y nos ponemos de pie si son tan amables. Dice así, juntos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pueden tomar su lugar. Mire, amado hermano, ahí. El Dios soberano, el Dios lleno de toda gracia, se acerca a un hombre idólatra llamado Abraham, totalmente indigno,
totalmente indigno, y le dice con toda autoridad esto: te voy a bendecir y por medio de ti traeré bendición a todo el mundo. Y así entonces es como comienza la historia del pueblo de Israel. Este es el origen del pueblo de Israel. Y quiero que se asombre conmigo un momento. Fíjese, el Padre pudo haber enviado a su Hijo Jesús para morir por todos los hombres inmediatamente después de que vino Babel, ¿o no? Pudo haberlo hecho sin ningún problema. Pudo hacerlo inmediatamente después de ese asunto de Babel y su torre, y enviar incluso a esas personas a la llamada Gran Comisión, ¿no? Pero Él eligió centrar su atención primeramente casi de manera exclusiva en una persona y luego casi de manera exclusiva en una nación llamada Israel por cerca de 2000 años. Hasta que vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para, obviamente, para salvarlos. Y escuche, ahora, después de 2000 años, seguimos siendo beneficiarios. Quiero que piense, han pasado 4000 años. Pero en su soberanía y en su sabiduría, Dios primeramente puso su gracia, puso su favor, puso, digamos, sus ojos en un hombre llamado Abraham, y cerca de 2000 años después es que vino su Hijo. Y mire, mi amado, maravíllese conmigo, porque al final, mi amado hermano, el Señor, recuerdan, es un Dios de propósitos. Y quiere que tú y yo veamos por qué lo hizo. Porque Abraham, mi amado hermano, digamos, puede reflejarse hacia nosotros. Puedes ver a Abraham, a este hombre llamado Abraham, que luego será llamado Abraham, pero lo vas a poder observar y vas a darte cuenta cómo Dios ha trabajado para ti durante tantos años. Pero quiero que aprendamos, mi amado hermano, que la relación de Dios con este hombre impacta hoy nuestras vidas. Hoy, el día de hoy está impactando nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo escribe allá en Romanos capítulo 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y escucha esto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De tal manera, mi amado hermano, que todos esos siglos que han pasado, 4000, más o menos, nos dan y nos siguen dando esperanza el día de hoy. ¿Tienes un corazón hoy esperanzado en el Señor? ¿Viniste con un corazón esperanzado al Señor, de lo que el Señor va a hablar a tu vida? Entonces vamos a observar qué sucede con este hombre. Bueno, Dios, ya leímos, le da una promesa a Abraham. Ahora, ¿qué le promete? Bueno, quiero que usted observe, voy a hacer un resumen rápido porque si no vamos a tomarnos mucho tiempo y mi intención no es irnos cada paso por paso en la vida de Abraham, sino que usted lo investigue, usted profundice. Ya dijimos hasta el versículo, ¿qué dijimos? 24, para que usted pueda leerlo hasta el versículo 24 y después pueda leerlo allá en el Nuevo Testamento y lo pueda, porque la vida de Abraham es sumamente interesante. Ahora, ¿qué Dios le promete a Abraham? Primero, Dios le promete a Abraham una descendencia y una tierra donde habitar. Esto es bueno, ¿no? Rápidamente voy a decir algunos textos si usted está escribiendo. Génesis 17:5 nos dice que Dios, de hecho, cambia su nombre. Él se llama Abraham, que significa Padre exaltado, y Dios le pone un nombre nuevo que se llama Abraham, que significa Padre de multitudes o naciones. Vete que ya interesante está ahí, ¿no? Génesis 12:2 dice que su descendencia, Dios le dice que su descendencia será tan numerosa y tendrán una tierra propia que dice esto: haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre. Mira nada más lo que le dice Dios. Génesis 15:5 dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y luego en otra ocasión, en Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15, dijo Dios a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y Génesis 15:18 dice esto, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.
Entonces, la primera cosa que hace Dios en esa promesa es decirle que de él hará una gran nación, que le dará tierra enorme, maravillosa. Segunda cosa, Dios le promete también a Abraham algo más que una descendencia y tierra. Ya no solamente Dios le dice, mira, te voy a dar mucha descendencia, vas a ser padre de multitudes, he ahí tu nombre, sino también te voy a dar tierra, pero algo te voy a dar más. Génesis 15:6, ¿me ayuda por favor? Dios promete algo más que esa descendencia y esa tierra. Y mire solamente el resumen de lo que Dios le va a decir. Génesis 15:6, ¿me ayuda? Dice así, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué cosa? Bueno, Dios lo que va a hacer es algo con Abraham. Lo que va a hacer con Abraham es justificarlo. Escuche, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Quiero que lo puedas entender, mi amado hermano, porque eso nos va a permitir, obviamente, saber por qué causa Abraham, ¿verdad? También es, para los creyentes, padre, en ese sentido. Es el padre de los creyentes, pues, en ese sentido. Dios justifica a Abraham por su fe. Y esta justificación es un acto de Dios lleno de promesas. Dios le dijo, no tienes hijos, pero yo te daré uno. Y cuando Dios le dijo, ahora ofréceme al hijo que te di, y Abraham lo hizo, entonces, ¿verdad? Es que Dios ya había puesto en él, obviamente, y Dios también estaba siendo magnificado, glorificado en la vida de Abraham. Y por eso dice, creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Es decir, Dios no solamente viene con Abraham y lo justifica por la fe que él puso en Dios, sino también lo va a llenar de promesas para él. ¿Y cómo lo hace? Bueno, recuerda, Dios lo escoge a él como un idólatra arameo y le promete hacer de él una gran nación, pero no tiene hijos. Solamente piensa en ti, no tiene hijos. ¿Sabe, mi amado hermano? Esto me gusta mucho porque quizá eres tú uno de esos, un matrimonio, o eres quizá una persona a la cual se le ha dicho que no va a poder tener hijos. Pero sabe, mi amado hermano, aquí tienes un gran aliento. Conviértete en padre de muchos a través de la fe. Que tengas hijos espirituales, que esos hijos sigan los caminos del Señor, que ellos, digamos, que tu casa de esos hijos sirvan al Señor, glorifiquen al Señor, trabajen para el Señor. Eso sí, eso es maravilloso. Por eso Dios le dio esa promesa de ser una gran nación a un Abraham que estaba casado pero no tenía hijos. La promesa parecía un sinsentido para Abraham, pero el Dios sabio, el Dios poderoso hace todo aquello que no es posible para los hombres. Y le dicen en Génesis 15, 4 y 5, al final, solamente lo voy a leer, le dice, un hijo tuyo será el que te heredará. Escucha, un hijo tuyo será el que te heredará. De tal manera entonces que ya encuentras ahí después, por eso dice en el versículo 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Abraham lo que va a hacer justamente ahí es apartar su mirada sobre sí mismo. Va a apartar su mirada sobre sus propias limitaciones. Va a apartar su mirada sobre aquellas cosas que lo atan a pensar que no es posible porque él pasa o tiene algo. No, él va a quitar su mirada en sí mismo y va a confiar ¿en quién? En el Dios que cumple sus promesas. Así que de una vez te digo, si estás poniendo tu mirada en tus limitaciones, mi amado hermano, no vas a poder avanzar. Necesitas poner tu mirada en aquel que sí puede hacerlo, en aquel que ha prometido. No te claves diciendo es que yo no puedo, es que yo soy un desgraciado y Dios no me puede ayudar porque soy indigno. ¿Eres creyente? El Señor ya te salvó. Entonces, ¿ahora qué eres frente a Él? ¿Un indigno? ¿Una escoria? ¿O eres digno para llevar su nombre? Entonces, mi amado hermano, no te limites a pensar que no puedes porque el Dios del cielo lo puede hacer. Amén. Entonces, mi amado hermano, dice que Abraham entonces creyó en Dios. ¿Me ayuda otra vez con Génesis capítulo 15, versículo 6, por favor?
Dice así, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, fíjese, este acto de fe lo que va a hacer es honrar de tal manera a Dios y glorificar la sabiduría, la fidelidad, el poder y la misericordia de Dios, que Dios mismo va a responderle con el don incomparable de la justicia, de la justificación. Entonces va a declarar Dios a Abraham justo delante de él. Y creyó a Jehová. Eso honra a Dios. Cuando tú crees en las promesas de Dios, y después lo vamos a ver, y confías en Él, entonces Dios prácticamente dice, estoy contándote como justicia. ¿Y cuál es la primera forma de creer? Dice la Escritura. Juan 3:16, ¿recuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, fíjate, mi amado hermano, aquí te vas a encontrar algo que honra a Dios. Creer en Cristo honra a Dios, por eso tienes vida eterna. Pero creer no es un momento en la vida. Ahí ya creí, ya todo lo demás, puedo hacer lo que sea. Es que yo ya creí en Cristo, hasta me bauticé y puedes vivir como sea. No es así. Creer tiene la connotación de continuidad todo el tiempo. Pero aquí creyó Abraham en esa promesa de Dios de darle un hijo y dice que Dios lo justifica. Entonces, fíjate, mi amado hermano, Abraham es declarado justo delante de Dios. No es que Abraham ya no vaya a pecar, bueno, porque lo va a hacer. Pero ahora sus pecados han sido perdonados. Esos pecados pasados y esos pecados que podría cometer, Dios ya los ha perdonado en Cristo, en el sentido de que Dios ya no le va a condenar por ello. Y entonces va a suceder algo. Dios va a actuar en su favor para hacerle bien. Escúchame, amado hermano, eso es lo que sucede en nuestra justificación. Dios ha perdonado nuestros pecados, los que hicimos en aquel entonces y ahora también aquellos que probablemente podamos llegar a hacer, pero esos pecados ya no van a ser la base para nuestra condenación. Porque hemos sido declarados justos. Y ahora, como ya no hay condenación para Abraham, dado que Dios lo ha justificado gratuitamente por la fe, Dios ya no estará más contra él, sino ahora estará en favor de él. ¿Qué sucedería? Solamente, sé que esto es imposible ya, ¿no? Pero ¿qué hubiera sucedido si ese Abraham, Dios no hubiera puesto su mirada en él? La ira de Dios estaría sobre él. Pero cuando vino y Dios lo llama y lo hace salir y cree en las promesas del Hijo y Dios lo justifica, entonces ahora se va a dar cuenta de que Dios ya no está más en contra de él, sino está en su favor. Y mi amado hermano, gloríate en el Señor. Dale gloria al Señor, porque si tú has venido a Cristo, si Él te ha justificado, si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida para darle la gloria a Él, entonces Dios ya no está en contra tuya, mi amado, está en tu favor. ¿Y quién nos va a separar del amor de Dios? Dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Él está en mi favor. Por eso, mi amado hermano, esta es la importancia de este hombre llamado Abraham. Por eso Dios le dice más adelante, Génesis capítulo 17, versículo 7. Y si por favor nos ponemos de pie. Dice así, juntos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pueden tomar su lugar. Mire, Dios establece su pacto y dice entre mí y ti. Qué bonito es Dios, ¿no? Él no se va por esas cuestiones de, no, primero el respeto. Él dice, ¿por qué? Porque yo soy el que estoy tomando la iniciativa. Soy yo primero y después tú. Escucha. Y dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Y ese pacto perpetuo significa que alguna vez se va a acabar? No, escuche. ¿Para hacer qué? Para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. Así que mi amado hermano, esto es maravilloso porque lo que Dios le está prometiendo a Abraham, Abraham, yo voy a ser tu Dios. Y el tuyo y de tu
generación o tu descendencia después de ti. Y si Dios es su Dios, Dios entonces va a obrar a favor de él con todo el poder. Y mi amado hermano, si Dios es tu Dios, Dios va a obrar en tu vida con todo su poder. Por lo tanto, mi amado hermano, esa justificación de Abraham por la fe es una promesa que Dios estará en su favor, que será su Dios y que obrará en su favor con grande misericordia y con gran fidelidad para su propia gloria. Y esto será así, no solo por el tiempo de la vida de Abraham, sino aún también para la vida venidera de Abraham. De tal manera que Dios cumple su palabra, ¿cierto? Dios va a cumplir su palabra y va a cumplir sus promesas a Abraham, ¿cierto? Mire, cuando Abraham casi ya al final de su vida, recuerda que busca esposa para su hijo, para Isaac. Y entonces envía a uno de sus siervos. Y ya se va el siervo a buscar a casa de la parentela, ¿verdad? A una esposa para su hijo Isaac. Pero este siervo dice algo. No porque Abraham le haya dicho, les dices esto para que se... Este siervo se dio cuenta de algo, que la promesa de Dios estaba siendo cumplida. Me ayuda, por favor, Génesis 24, 27. Dice así, me ayuda Génesis 24, 27. Juntos dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Ya notaron lo que dice? Dice, Dios de mi amo Abraham, que Dios no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Notan aquí como Dios no solamente es este Dios de momento, ese es un Dios hasta tu vejez y más allá de ella. Es decir, cuando Dios consideró justa la fe de Abraham, perdonó sus pecados y Dios se comprometió a buscar con bondad, con justicia, con misericordia, todo el bien que le pueda dar a Abraham. Y es lo mismo que hace con nosotros. Amén. Amén. Dios va dándonos siempre de su bondad y su misericordia. Dios no se apartó jamás de Abraham. Dios no apartó su misericordia, no apartó su verdad, no apartó nada en absoluto. Y esto es maravilloso, amén. Y además, no solo Dios prometió a Abraham descendencia, una tierra, una descendencia numerosa, claro. No solo lo justificó y prometió ser su Dios y no apartar su mano, su misericordia y su verdad de él. Todo eso le prometió, sino también va a implicar esto. Implica en su amor por Abraham la promesa de una resurrección y un gozo eterno para él. Éxodo capítulo 3, versículo 15 en su primera parte dice así, solamente en la primera parte. Éxodo 3, 15 en su primera parte dice así. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, y escuche esto, el Dios de Abraham. Escuche, la promesa de Dios a Abraham no solamente era para su tiempo, sino para esa cuestión de la promesa de su resurrección y esa promesa de gozo. De hecho, Jesús va a ser, frente a aquellos hombres, va a tomar este pasaje para esos saduceos que no creían en la resurrección y les dijo esto, yo se los leo, Mateo 22, 31. Mire cómo les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habréis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ya notaron? La promesa de Dios a Abraham también es prolongada, incluso en su propia resurrección. Mi amado hermano, la promesa de Dios para nosotros es exactamente igual. Él será nuestro Dios por siempre. Amén. Cuando el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios todopoderoso es para ti y está para ti, la muerte no puede destruir tu relación con Él. Entonces, la justificación de Abraham por la fe está llenísima de promesas por todas partes. Y eso le sucede al creyente. Significa, mi amado, que es perdonado, es liberado de esa condenación, que Dios es su Dios y obrará siempre a su favor. ¿Para qué? Para bendecirlo en su vida, para darle vida ahora y por la posteridad.
Y Dios dice también que será su escudo y su recompensa. Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice así. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice juntos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esto es magnífico, ¿ya notaron? Mira, yo soy tu escudo y tu recompensa, tu galardón será sobremanera grande. Hay no solamente todas estas bendiciones, sino al mismo tiempo hay una grande recompensa. ¿Cuál es la mayor recompensa que esperas en el cielo? ¿Sabe? Muchos, yo tengo 1000 galardones, ¿no? Yo quiero esos galardones para entregarlos a Cristo, ¿no? Qué bueno, está bien. Pero la mayor recompensa que tendremos es estar con el Señor. Dios va a ser nuestra recompensa eterna. Pero no esperes ese día, ¿eh? Hoy sigue siendo tu recompensa diaria, momentánea, pero será nuestro cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Bueno, pero aún hay más para Abraham. Toda esa bendición prometida para Abraham será disfrutada así algún día por todas las familias de la tierra. Por todas las familias de la tierra. El propósito de Dios es bendecir a la humanidad entera con las bendiciones de Abraham. Eso es bonito, ¿no? Esas bendiciones que les dio allá me ha tocado a mí, nos han alcanzado también. El propósito de Dios es bendecir al mundo en las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Abraham, digamos, ese es un conducto de la bendición de Dios para muchas naciones. Génesis capítulo 12, por favor, versículos 2 y 3. Y si nos podemos poner en pie, mi amado hermano. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice así la escritura. Dice juntos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pueden tomar su lugar. Mire. Haré de ti nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y escuche, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante, en el capítulo 28, versículo 18, dice así, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ya notaron? Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, aunque Dios haya comenzado ese proceso para redimir, para restaurar, para que su gloria no fuera vulnerada, aunque Dios haya comenzado ese proceso redentor y de restaurar también al individuo en particular, no solamente tiene en mente a Abraham y a su descendencia, sino tiene en mente ¿a quién? A todos, incluyéndote a ti y a mí. Qué maravilloso, ¿no? ¿Recuerda que dijimos al principio? Dios ha creado todas las cosas y todas las cosas creadas y todo lo que hace tiene propósito. Dios tiene un plan, un propósito claro para los siglos y este llega incluso a nosotros hoy después de 4000 años. Pero para ello debemos recordar que las promesas hechas a Abraham son interesantes porque se hacen sin mencionar algún tipo de condición. No dice, Abraham, verás esto y yo te doy. Si no, aquí se corta. Pero está implícito. No significa que Abraham no va a hacer nada. Él está haciendo algo. Pero escuche, Dios no le dice que tenga que. Si no, entonces no. Aunque cuando Dios le pide a sacrificar a su hijo Isaac, él está obedeciendo. Y mira lo que sucede, que dice Dios cuando le pide sacrificar a su hijo Isaac. Busca por favor Génesis capítulo 22, del versículo 16 al 18. Génesis 22 del 16 al 18. Y si me acompaña en pie, por favor.
Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18. Juntos dice ahí. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pueden tomar su lugar. Las promesas se cumplirán porque Abraham obedeció a Dios. Por tanto, el cumplimiento de las promesas estaba condicionado a la obediencia de Abraham. Pues no. Pero no era el mero esfuerzo personal de Abraham. No era el esfuerzo personal de Abraham. ¿Qué había sucedido antes? ¿Recuerdan? Cuando Dios le dijo, no heredará este siervo tuyo, sino tu hijo, que nacerá de ti. ¿Creyó? ¿Y qué sucedió con Abraham? Dice la Escritura. Fue justificado, ¿cierto? Ahora quiero decirte que las promesas que se cumplirán es porque Abraham obedece a Dios y no por su mero esfuerzo personal, sino porque justamente Dios ha puesto su espíritu en el hombre. ¿Para qué? Para hacerlo caminar en sus estatutos, en sus reglas, para darle ese corazón nuevo y hacerlo caminar y cumplir todas las condiciones de Dios para su propia gloria. Mi amado hermano, y es que no se trata aquí de un esfuerzo personal, no se trata de justificación por obras. Es que Dios viene a nuestras vidas y transforma tu mente, tu corazón, te da vida nueva y pone en ti su Espíritu Santo para que le obedezcas. Así que si no estás obedeciendo a Dios, si te rehusas a hacerlo y si dices, no, pues es que yo ya recibí a Cristo, hasta me bauticé. Me bautizó el pastor más del top 10 de los pastores en el mundo me bautizó, entonces eso significa que ya soy cristiano. Ajá, pero si te niegas a obedecer, es que quizá ni siquiera el Espíritu de Dios está en ti. Porque ¿qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Nos conduce, nos lleva, nos impulsa a la obediencia. Es porque Dios pone su Espíritu en el hombre y lo hace caminar según sus estatutos para que cumplamos justamente las condiciones de lo que Él nos pide. Ahora bien, hubo obediencia de Abraham a Dios. Pero otro pasaje, Dios dice lo siguiente, Génesis 18, 19. Mire ahora lo que va a suceder. Ya Abraham obedece, pero escuche ahora este pasaje, Génesis 18, 19. ¿Lo tiene? Dice así. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A ver, explíqueme eso. Dice que si las promesas hechas a Abraham y a sus descendencias se han de cumplir, entonces, ¿qué cosa? Su casa debe guardar sus caminos. Híjole, y esto ya se complica. Porque como sea, Abraham obedeció a Dios. ¿Y sus generaciones? Y quiero decirte, hermano, nunca pienses que la fe ha sido heredada de tus padres. Tú no heredaste la fe de tus padres porque la fe es personal. Es que yo nací en un hogar cristiano. ¿Y qué? ¿Se trata de eso? Pero aquí hay algo interesante. Dice que si las promesas hechas a Abraham y a su descendencia se han de cumplir, entonces la casa de Abraham debe guardar el camino del Señor. Así que las promesas, digamos, son condicionales, sí, pero son ciertísimas. Se hicieron firmes, se hicieron reales, se hicieron así firmes de manera absoluta cuando Dios dijo que las daría. Por lo que las promesas de Dios son a la vez, en términos muy generales, son condicionales pero seguras. ¿Sí me explico? Son condicionales pero seguras. Son firmes, irrevocables y condicionales. Pero no se trata de un pacto por obras, ¿eh?
Porque las obras son acciones independientes para ganar el favor de Dios. Y ya notaste que ahí está robarle la gloria a Dios. Pero la obediencia de Abraham, aunque imperfecta, fue el resultado de su fe en la promesa misericordiosa de Dios. Obedeció a Dios y ofreció a su hijo único, a Isaac, en el altar. No para ganar el favor divino, ¿o sí? Sino porque confiaba plenamente en la promesa de Dios de darle descendencia a través de su hijo. Y eso es lo que Dios vio. Amado, quiero decirte esto. La obediencia es el resultado necesario de confiar verdaderamente en las promesas de Dios. Y por lo tanto, mi amado, la obediencia se convierte en una condición para heredar las promesas de Dios que se otorgan por gracia mediante la fe. Es igual que el nuevo pacto. Juan 3:36 dice así, si quiere buscarlo. Juan 3:36. Mientras te vuelvo a repetir lo que dije. La obediencia es el resultado necesario de confiar verdaderamente en las promesas de Dios. Y por lo tanto, la obediencia se convierte en una condición para heredar las promesas de Dios que se otorgan de manera gratuita y mediante la fe. Mire, Juan 3:36 dice así juntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En ambos se hace promesas de gracia a los pecadores que las reciben por medio de la fe. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho a ser llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No crees? No tienes vida eterna. ¿Va? ¿Me explico qué es el sentido? Por eso en ambas promesas de gracia es a los pecadores que las reciben por medio de la fe. ¿Y eso qué nos va a hacer? Pues la obediencia. Una fe que se apoya plenamente y totalmente, con toda certeza en la sabiduría, en el poder y en el amor de Dios, que inevitablemente hará que obedezcamos. Claro, por eso, ¿no? Lo que vemos los miércoles, si no estás arraigado en Cristo, si Cristo no es tu vid, entonces no tendrás esa comunión, no podrás obedecer. ¿Por qué? Porque los que están arraigados en Cristo creen lo que dice Cristo y caminan y avanzan por fe. ¿Cómo? Haciendo. Ahora bien, ¿quiénes entonces heredan esas promesas de Dios a Abraham? ¿Quiénes son los herederos? Bueno, Génesis 17:4 dice 17:4, dice la Escritura, ¿lo tiene? He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora, parece que quien heredan esas promesas son solo la nación judía. Porque dice ahí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Parece que dice que solamente va a ser los descendientes de Abraham. Pero el texto no dice tus descendientes. ¿Qué dice? Serás padre de muchedumbre de gentes. En otras palabras, es la descendencia de Abraham la que heredará sus bendiciones. La descendencia incluirá a muchas naciones, dice Génesis 17:4. Y por lo tanto, muchas naciones o familias serán bendecidos a través de Abraham, dice Génesis 12:3. Muchas naciones serán herederas de sus promesas. Y bueno, parece que no nos aclara mucho, pero el Nuevo Testamento nos lo aclara. Y eso es maravilloso, ¿cierto? El Nuevo Testamento nos aclara todo esto. ¿Quiénes son los reales herederos de esas promesas? Bueno, el apóstol Pablo, tú vas a recordar que se va a enfrentar a una angustiosa situación de sus hermanos judíos, ¿cierto? El apóstol se enfrenta a esa angustiosa situación de muchos de sus parientes, los judíos, dice, que han rechazado a Cristo. Y un judío, por rechazar a Cristo, ¿cuál es su condición delante de Dios? ¿Tiene algún privilegio por ser judío? No, está condenado por su incredulidad.
A eso a Pablo le duele. ¿A ti no te duele? ¿No te duele que esos descendientes por la carne de Abraham estén separados? Como nos duele que nuestros propios parientes estén separados. Ellos han o tienen, o la ira de Dios está sobre ellos por incredulidad. Aunque esos son descendientes físicos de Abraham, dice Pablo, entonces aquí hay algo que no se vio, que no se veía ahí. Pero entonces dice esto el apóstol. Romanos capítulo 9, por favor, versículos 6 al 8. Romanos 9, versículos 6 al 8. Por favor, si nos ponemos en pie. Romanos capítulo 9, del 6 al 8. Dice así. Ayúdeme. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pueden tomar su lugar. Es decir, el apóstol Pablo nos dice que las promesas de Dios a los descendientes de Abraham no han fallado. No han fallado. Aunque muchos judíos rechazan a Cristo y son incrédulos, y ellos están bajo juicio de Dios. Nacerán, sí, como descendientes biológicos, físicos de Abraham, pero son incrédulos. De hecho, el Señor les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, muchos israelitas, y yo creo que la mayoría de antes y ahora, no son descendencia de Abraham que heredará las promesas. Aunque a lo largo de la historia de la nación de Israel ha existido un remanente de creyentes dentro de Israel. Esos también son herederos de las bendiciones de ese pacto hecho con Abraham. Mire, aunque el apóstol Pablo amaba a los judíos, él era un judío, y estaba preocupado y angustiado de que ellos no vinieran a la fe, le dolía, pero el apóstol Pablo vio algo maravilloso en todo ello. Y es aquí, mi amado hermano, donde quiero que tú observes cómo Dios dirige todo para un propósito. No solamente para que manifestemos al mundo, sino para magnificar la gloria suya. Y entonces dice Romanos 11:12, por favor. Mire la manera maravillosa que vio Pablo toda esta cuestión y cómo todo esto ha servido para la gloria de Dios. Dice así, 11:12 de Romanos, juntos ahí, con voz fuerte. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Bendito Dios que iluminó al apóstol y que nos escribe diciendo, mira, no te hagas a un lado porque eso que ellos han rechazado, Dios lo ha permitido para hacer bendición para ti. Para que, si bien es cierto ellos, y aún Dios estará trabajando con ellos, ellos obviamente han rechazado a Cristo, pero en esa transgresión, en esa desobediencia, en eso que ellos no quieren, ha venido para ti salvación. Bendice a Dios, hermano. Glorifica a Dios por ello, a mi amado hermano. La incredulidad de Israel abrió la puerta de entrada de par en par a las bendiciones a todas las naciones, incluyéndote a ti y a mí. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu de Dios, entonces pudo verlo. Él vio esos capítulos de Génesis y dijo, esto es lo que pasa. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9, el apóstol Pablo va a escribir esto maravilloso que te puede animar. Recuerda, esto nos está animando a la fe también y saber que esas promesas son nuestras. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Acompáñame, dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente, bendito sea Dios. Amén. Escuche esto, me encanta porque dice ahí, mire,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Así pues, en Cristo Jesús la bendición de Abraham pasa a los gentiles. Nos alcanza a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y mire, mi amado hermano, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, dice la Escritura. Entonces, mi amado hermano, los herederos de esas grandes y maravillosas promesas que fueron hechas a Abraham y a su descendencia, somos nosotros. Dios lo planeó así, hace 4,000 años, para que tú recibieras esas promesas. Es para aquellos que por la fe hemos creído en el Hijo. Es a quienes Dios ha perdonado sus pecados. Son aquellos en quienes Dios está ahora por ellos, los que el poder, la bondad, la misericordia de Dios los siguen todos los días de su vida para hacerles bien. A quienes nos ha dado la promesa, porque todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es a quienes nos ha hecho la herencia de la tierra y quienes llenaremos el mundo venidero del conocimiento de la gloria de Dios. Esto solo lo pueden tener los hijos de Abraham por la fe en Cristo. Así que si tú eres uno de esos, gózate, pero también toma esa responsabilidad de que esas promesas deben estar en tu mente, en tu corazón, porque Cristo dice que nos llevó a ese nuevo pacto en su sangre, y ahora ese amor que dice que debemos comunicar, llevar y hacer, mi amado hermano, es indispensable para que en obediencia a Dios demos muestra del Dios grande que tenemos. Porque cuando te niegas a amar, mi amado hermano, vulneras la gloria de Dios. Cuando te niegas a amar a tu prójimo, a los hermanos en la fe, lo que estás haciendo es quererle robar la gloria de Dios y decir yo. Así que, mi amado hermano, gózate en esas promesas que Dios le dio a Abraham, porque son tuyas. Si has creído en Cristo Jesús por la fe. Y a nuestros amigos que no creen aún en el Hijo. Si no crees en el Hijo, te perderás y no tendrás vida. Esa vida está en su Hijo. Y es justamente el Hijo en quien se nos concede todas las promesas maravillosas que Dios ha prometido. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que cree en el Hijo, tiene vida eterna y todas las bendiciones que emanan de Dios. Así que si tú no tienes el Hijo, es mejor que vayas a Él, porque la ira de Dios está sobre ti. Vamos a ponernos de pie, mis amados, y vamos a orar. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias